¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Omar Victoria, abogado experto en gobierno corporativo, con quien hablaremos acerca de las transformaciones del derecho en la era digital y el seminario DERTEC Santo Domingo 2022. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Omar. Boris, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en el programa, Omar, para hablar de un tema que es de vanguardia y de mucha importancia para todos aquellos que desean mantenerse actualizados. Y es lo relativo a las transformaciones del derecho a propósito de los cambios tecnológicos. Cómo el derecho debe irse adaptando y cómo se ha ido adaptando a la nueva realidad de cómo nos relacionamos y cómo trabajamos. Y en ese sentido me gustaría que puntualizaras, bueno, ¿cuáles son los principales cambios tecnológicos que han impactado lo que es el mundo del derecho? Bueno, Boris, ante todo, gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer visitar Enfoque Jurídico, ¿no? Y tú hablando de vanguardia, ¿no? Pero tu programa ha ayudado siempre a que el debate de los temas jurídicos se mantenga en la palestra, algo que siempre es muy importante, sobre todo en tiempos que son tan disruptivos, ¿no? Ya sí. Lo que pasaba en 10 años lo tenemos en algunos meses y eso es algo que no irá a menos, ¿no? Irá a más cada vez. Pues bien, como tú decías, yo creo que en el tema del derecho, en sentido general, yo creo que también vivimos una época de gran disrupción. Y COVID-19, de las cosas que quizá también aceleró, es esa relación tecnología y derecho, tecnología y persona, tecnología y sociedad, y las implicaciones que tiene. Entonces, sin duda alguna, hay una tendencia muy marcada de que, así como la tecnología está impactando todo el quehacer de la vida en sociedad, por tanto, se traduce en un impacto transversal en todas las áreas del derecho. Aquí quizá hoy nos concentremos por la invitación y por el seminario en la parte muy vinculada a la empresa, pero sabemos que la tecnología está impactando el derecho en sentido integral, claro. Temas laborales, temas judiciales, ¿no? Justicia virtual, tema de identidad, tema de Estado. Entonces yo creo que para el abogado en sentido general, tener en mente la tecnología, su evolución y poder consensuarla y coordinarla con el desarrollo del derecho como dicen por ahí, eso es un must, es un deber, es una necesidad. Claro, ¿no? Y para el resto de las personas también, porque en la medida en que nos vamos familiarizando con nuevas herramientas tecnológicas, también debemos considerar que estas herramientas dan lugar a relaciones que también están reguladas por el derecho. Así es. Y por eso nosotros hemos visto, inclusive en procesos penales, hemos visto cómo se han realizado extracciones de móviles celulares y se han utilizado esas conversaciones como prueba en procesos penales. O sea que la relevancia de esto conecta también con otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, pero de modo tal que todos tenemos que tener presente que este tema disruptivo del cambio tecnológico impacta a nivel de la regulación de los derechos, pero también de la regulación de los negocios. Así es. Y por eso quisiera que entráramos en el tema del DERTEC Santo Domingo, que es un evento que estás coordinando con Finjus. Me gustaría que nos informes cuándo será, de qué trata y cuáles son los principales temas que se van a abordar. Sí, como tú bien apuntabas, yo creo que muchas veces hacemos cosas en nuestro día a día y nos olvidamos en el fondo de la tecnología que llevamos detrás para todo, desde tomar un vehículo, desde pagar, desde contratar, alquilar, como decías, desde chatear, ¿no? Desde el uso de las redes por nuestras personas, Y detrás hay un mundo jurídico que ha ido corriendo y que cada vez más se va construyendo. Entonces, desde el punto de vista de los negocios o digamos empresarial, porque vuelvo y digo, no podemos perder de vista, aunque aquí hablemos un poquito hoy del punto de vista empresarial, todo el tema de tecnología está impactando el derecho en general y quizá luego también pueda haber, hay un libro interesante, por ejemplo, reciente sobre la justicia virtual de un profesor que se llama Richard Susskind,
que es buenísimo porque marca también la pauta de lo que será los procesos judiciales que ya están pasando, ¿no? Claro. Y el futuro de ellos. O sea que es un mundo bastante interesante. Pero quedándonos un poco en DERTEC, tú sabes que, y a ti siempre también la distinción por apoyar estas actividades, ¿no? No solamente con tu presencia física, sino con el programa y digamos, un activismo de apoyo, ¿no? Porque también eres muy consciente de cómo se impacta en el desarrollo y en la práctica del derecho en sentido general. Entonces, desde FINJUS siempre hemos pensado que el mundo institucional no solamente es el mundo a veces de la parte de la justicia, ¿no? Sino de toda la parte del derecho, de cómo se acopla con el desarrollo de la vida en sentido general. Claro. Entonces, en DERTEC lo que buscamos un poquito es generar ese debate, que perdamos el miedo y veamos cómo la innovación tecnológica está impactando desde cómo se hace un contrato, cómo vamos a hacer contratos en el futuro, cómo se ejecuta, cómo hay una relación con las finanzas y el mundo digital, y con nuestros datos personales en el mundo digital, con cómo accedemos a servicios, etcétera. Es decir, queremos traer al ruedo ese debate jurídico y práctico que el derecho tiene hoy en día por el desarrollo tecnológico y cómo lo impacta. Entonces, DERTEC eso es lo que busca. En un sinnúmero de temas vinculados, que de hecho, al ser un día, sé que se nos quedan otros, es decir, tendremos que tener ediciones Claro que sí. posteriores para ampliar, porque hay todo un mundo, pero la idea es esa idea que la comunidad jurídica cada vez más debata estos temas que tenemos que traducir en algún momento también en regulación, en normativa vinculante, en práctica, en jurisprudencia, claro. Y por tanto un desarrollo más consistente entre práctica y derecho. De hecho, la velocidad con la que se van viendo los cambios tecnológicos hace que eventos como DERTEC sean eventos sumamente necesarios en cuanto a su periodicidad. Estamos hablando de que necesariamente tenemos que tener un DERTEC por lo menos anual, porque va muy rápido la evolución tecnológica. Hay temas, tú lo dices, hay temas que están en este DERTEC que el año pasado tenían un desarrollo, incluso en Dominicana, quizá la mitad de lo que hoy en día se puede mostrar, en práctica y en norma. Entonces, es muy interesante tu punto, porque hay que ser consciente de eso, si no podemos hacer... Esto no es un tema de que lo vemos hoy y en 10 años lo volvemos a ver cómo vamos. Yo creo que claro. Es una actividad constante del abogado. Hay un libro también famoso, yo recomiendo mucho, que se llama El abogado del mañana, sí. De este autor, Richard Susskind, que te dice que el abogado que hoy en día no estudie y se olvide de la tecnología va a quedar rezagado, porque el conocimiento, el manejo del conocimiento y su interacción con sociedad, clientes, terceros, pares, va a tener una esencia tecnológica inmensurable. Claro, y la verdad es que el COVID, la pandemia del COVID-19, sirvió como un catalizador respecto a la necesidad de nosotros aprovechar las herramientas tecnológicas. Ahorita mencionabas lo relativo a las audiencias virtuales. Para prácticamente tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial implementaron audiencias virtuales. En el mundo de los negocios, pues las personas socorrimos a las reuniones virtuales más que antes, porque mucha gente todavía tenía el interés de hacer reuniones presenciales, pero hoy día incluso por razones de tránsito y las dificultades para llegar a un sitio, incluso por razones económicas, por el costo del transporte, hay muchas reuniones que se realizan de manera virtual a pesar de que no tenemos la limitación del toque de queda. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles serían estos principales temas que se estarían abordando ya a profundidad en el seminario DERTEC, que está programado para el 21 de julio, ¿no? Así es, 21 de julio, Hotel Intercontinental, desde inicio de la mañana, 8:30 de la mañana hasta final de la tarde, con un meet and greet que al final hablemos un poco de eso. Pero como dices, COVID-19, a mí no me gusta mucho decir de las cosas buenas que trajo, porque evidentemente que ha dejado también mucho dolor en el mundo, pero digamos de cada tragedia, de cada gran tropezón también hay que aprender. Y yo creo que en nuestro caso, nuestra comunidad, como bien lo dices, desde el ámbito judicial hasta el ámbito empresarial, el ámbito académico, por ejemplo, nos enseñó que había muchas prácticas, incluso algunas de ellas reguladas, como el tema de la firma digital, ¿no? Claro. Que necesitamos ese empujón para ponerla en práctica y que muchas de ellas van a ser prácticas que ahora se van a quedar y se van
se van a mejorar. Es decir, nosotros podemos encontrar prácticas desde 2014 y 2013 en muchas empresas donde había trabajo híbrido o habían reuniones virtuales como tal. Sin embargo, nosotros veníamos un poco retrasados en el tema, pero se ha disparado y ha entrado en la conciencia el tema de las audiencias virtuales también, por ejemplo, y cómo eso va a marcar un antes y un después. Entonces, en DERTEC hemos hecho un programa que trata de abarcar temas centrales, ¿no? De los que también se van desprendiendo muchos temas prácticos que para la comunidad jurídica, y yo digo mucho comunidad jurídica, pero ahí no estoy siendo realmente totalmente preciso, porque yo creo que a todo el mundo que se relaciona con partes, que se relaciona con empresas, que tiene derecho como cualquier otra, la parte de tecnología y derecho va a ser sumamente importante. O hay una parte central, ¿no? Que es el mundo de tecnología y derecho corporativo, y gobierno corporativo y tecnológico. Es decir, cómo las organizaciones han impactado en su gestión con la tecnología y cómo eso impacta el derecho. Pero luego hay temas transversales a todo esto, como desde el onboarding digital, que es cómo se hacen procesos de captura de clientes y de debida diligencia del punto de vista digital, o sea, a distancia. Del tema de los impuestos digitales, ¿no? Porque el tipo empresarial, de hecho, eso es algo que vamos a ver. Los tipos empresariales también han cambiado. Uber o Airbnb o la empresa de plataforma no son los mismos tipos societarios tradicionales que habíamos estudiado toda la vida y cómo se comportan. O temas también interesantes como el tema de la firma digital o electrónica, que es un mundo muy profundo y a veces nos quedamos simplemente en lo que tradicionalmente consideramos la firma digital básica, ¿no? Y lo que eso implica. Y también temas más profundos, pero que lo vemos como muy lejos, lo vemos muy como del Silicon Valley, ¿no? Pero que lo vivimos en lo que hacemos el día a día, como contratos digitales, contratos inteligentes, smart contracts, el uso de la tecnología de blockchain, por ejemplo, que bien conocida por el tema de las criptomonedas, pero que realmente no solamente es criptomonedas, se usa para muchos temas, incluyendo registros inmobiliarios o de garantías mobiliarias. El tema de inteligencia artificial, que es sumamente interesante y que es también transversal a muchas cosas de las que hacemos el día a día. Y de hecho, luego de la pausa, Omar, vamos a ver, amigos, qué ocurre o qué viene siendo la tendencia con relación a lo que es la responsabilidad en el ámbito de la inteligencia artificial. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Omar Victoria, abogado experto en gobierno corporativo, con quien hablamos acerca de las transformaciones del derecho en la era digital y el seminario DERTEC Santo Domingo 2022. Omar, mencionabas ahorita parte del contenido que se va a estudiar en el seminario de DERTEC y finalizabas con una puntualización sobre la inteligencia artificial. Y en ese sentido me resulta de interés compartir con el público cuál ha sido el tratamiento quizás en otros países con relación a la responsabilidad derivada de actuaciones de parte de elementos con inteligencia artificial. ¿A quién se le imputa esa responsabilidad si ocurre cualquier situación? Bueno, es una pregunta sumamente interesante y muy en boga en el debate de la jurisprudencia, sobre todo, digamos, de los países donde el tema de inteligencia artificial también está más desarrollado. Te adelanto que no te voy a terminar la historia, porque precisamente es uno de los puntos esenciales de DERTEC, y como el seminario termina un poquito con esa actualización. De hecho, de la mano de grandes amigos como Jaime Ángeles y Wallis Pons, ¿no? Que traen una mezcla de inteligencia artificial, propiedad intelectual y responsabilidad civil, que es un mundo sumamente interesante. Pero, digamos, para marcar y no parezca que me salgo de tu pregunta, la inteligencia artificial no es más que aquellos programas que corren a través del input que el ser humano le va dando, ¿no? Sino un programa que tiene la capacidad de ir haciendo razonamientos, ¿verdad? A través de algoritmos y de decisiones computacionales, a partir de lo que el ser humano le va alimentando. Con el tiempo, y es lo que estamos viendo, la inteligencia artificial llega a tener razonamientos muy profundos, ¿no? A jugar ajedrez. De hecho, hay un caso reciente que lo veremos en DERTEC con Google, de que una inteligencia artificial de Google llegó hasta contratar a un abogado. O sea, se dio cuenta que estaba en una situación que necesitaba contratar a un abogado y esa fue su decisión. Es decir,
cada vez más, y de hecho hay una discusión, porque veremos también el tema de la creación de inteligencia artificial, hay un parámetro de la OCDE, del Código de Ética de la Inteligencia Artificial, precisamente para que no se vuelva al final de una tecnología contraria a la propia esencia humana. Claro. Entonces, eso me remonta a la película I, Robot de Will Smith. Por ejemplo, entonces, lo interesante de esto y con lo que lo conectas tú es, así es que se llama, las inteligencias artificiales empiezan a tomar decisiones que tienen un impacto en la vida de otra persona. Y lo vemos ya incluso con temas, por ejemplo, de un carro que maneja automáticamente, etcétera, pero también pueden ser una inteligencia artificial que toma decisiones en un consejo de administración de una empresa. Hay lo que le llaman los directores de inteligencia artificial, que se nutre información y ellos toman decisión de riesgo, de contratación, de métricas financieras o de métricas de riesgo, que se consideran muy buenos porque quita los sesgos que el ser humano tiene, pero también tiene otros riesgos. Entonces, igual pasa con la inteligencia artificial que está creando obras de arte en el sentido de musical o gráficas, y que voces, etcétera, y que también va generando un derecho en materia de propiedad intelectual. Es decir, a lo que tú vas, lo interesante aquí, cómo el desarrollo de esa tecnología, de las inteligencias artificiales, van ayudando mucho el desarrollo de muchos temas de negocios, de la vida diaria, pero también va generando una cadena de responsabilidad que se busca. ¿Quién es responsable? Esa pregunta se va a responder. ¿Quién es responsable cuando una inteligencia artificial toma una decisión y esa decisión afecta a un tercero? Claro, muy interesante. Omar, ahorita mencionabas lo relativo a las novedosas estructuras societarias que tienen algunas de las grandes compañías tecnológicas, y mencionabas dos que tienen presencia en el país, como Uber y Airbnb. Uno de los aspectos que se van a analizar en el seminario se refiere a la nueva fiscalidad de la economía digital. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Te tomo ahí y comienzo quizá por la parte de uno de los elementos más interesantes del derecho tecnológico corporativo, el derecho corporativo tecnológico, es que no solamente es la parte que tiene que ver con tecnología que se ha desarrollado que impacta el quehacer de la empresa. Por ejemplo, que yo desarrolle tecnología de inteligencia artificial y que con ello yo pueda gestionar un consejo de administración o que yo desarrolle una plataforma virtual de reuniones y con eso nos podamos reunir. Eso es una parte que es más cercana a lo que le llamamos el e-corporate governance, o sea, el gobierno corporativo tecnológico. Pero hay una parte del derecho corporativo tecnológico en general que comienza por las mismas formas societarias. Ya no necesariamente las formas societarias que están desarrollando en el mundo son las que tradicionalmente hemos visto. La SAS, la SA, la SRL, todo presencial. Hay un mundo que se vincula primero con empresas totalmente digitales, sí, con constitución digital de empresas. Lo que se llama la identidad digital de las empresas, identidad global de las empresas también. Y hay tipos societarios diferentes. Esa que tú mencionas, hay modelos que se llaman la self-driving company, o sea, empresas que se manejan automáticas y solas, sin personas. También están las DAOs. Las DAOs son empresas autónomas descentralizadas que toman decisiones en base a contratos inteligentes y que no necesitan una decisión de un humano luego de que se crean. Y también están las empresas que se forman en comunidad. Comunidad por un producto o comunidad por quienes participan en ellas. Y ahí se ven, por ejemplo, temas vinculados con, por ejemplo, Airbnb, donde todos sus socios son los que prestan un mismo producto. Y de hecho hay estados en Estados Unidos y hay algunos países que ya han empezado a regular esas figuras como nuevos tipos societarios con sus características, porque empiezan a generarse ciertas preguntas, ¿no? ¿Quién es responsable? Claro. ¿Quiénes las constituyen? ¿Cómo se constituye? Y de hecho, el derecho tecnológico corporativo también está no solamente en la vida de la empresa, sino modelos de liquidación, claro, de empresas de ese tipo. Y ahí se conecta con tu pregunta. Ese mismo quehacer de empresas que muchas veces tienen un gran componente tecnológico y que además te permite no solamente operar aquí, sino operar en el mundo, claro, sin que tú tengas que estar en el mundo o que estés de una forma a lo que es diferente a un establecimiento permanente. Exacto. Entonces, eso ha generado también un debate en la parte impositiva, que ahí va a estar con nosotros. Sí, porque eso quiebra lo que es el principio de territorialidad. Exactamente, pero interesante porque digamos, lo que está haciendo el derecho tributario global es ir ajustándose. ¿Cómo se va a ajustar a esa realidad
digamos, impositiva o empresarial, cómo no matar esa figura que realmente globalmente hace que tenga una integración muy interesante, pero cómo también no se salte la parte de la fiscalidad que es tan importante. Entonces, esa es la tendencia, y de hecho yo sé que la parte tributaria siempre es muy sensible, porque nosotros no la vemos solamente del punto de vista de la teoría, sino que siempre nos ponemos en la práctica porque nos impactamos. Pero es una realidad que hay que ir pensando y que es un tema sumamente interesante. No, y es importante dar seguimiento a todas las personas interesadas en los temas, por ejemplo, de Airbnb, porque hoy día Airbnb representa una opción para inversión. Hay muchas personas que pues usan sus ahorros para comprar apartamentos, duran años ahorrando para comprar un apartamento de una habitación y ponerlo en Airbnb debido a pues toda la ola que ha generado. Tú hablas como por experiencia propia, te veo. No, pero vivimos en el país un momento donde incluso a nivel de condominios, del derecho inmobiliario, hay muchos condominios que están tratando de buscar la forma de regular el Airbnb. Entonces, cuando vi ese tema de la nueva fiscalidad, recordé de pronto una declaración que habían dado, creo que a Sonahores, a algún sector en el ámbito del turismo, que el turismo es un componente, digamos, esencial de lo que es la economía dominicana, y tenemos presencia de muchas personas que están utilizando esta herramienta de Airbnb en el ámbito turístico, y hay una situación ahí de que, bueno, los hoteles tienen Confotur, pero muchos no. Entonces, ¿cómo se maneja el tema fiscal? Eso es algo que quizás no va a venir este año, pero me imagino que es algo que va a ser parte de la eventual reforma tributaria cuando llegue el momento. Porque mira que algo interesante. Lo tributario no es lo mío, pero vuelvo y digo, uno siempre mira lo tributario de todo el impacto económico y social que tiene. Pero algo interesante con todo eso es generalmente la práctica en el mercado va primero que el derecho, que la regulación, vamos a llamarla así. Y se van desarrollando prácticas y la regulación va alcanzando y modulando esas prácticas. Entonces, en el mundo tecnológico el desarrollo es tan rápido que pasa eso y luego el derecho va alcanzando. Y sí, no solamente con el tema de plataformas de alquiler, sino con muchos temas de desarrollo tecnológico que se hacen, incluso, por ejemplo, finanzas descentralizadas, etcétera, prestaciones, el propio teletrabajo o la virtualidad en la prestación de servicios a nivel global, hace que se revise, que sea necesario revisar lo que tradicionalmente ha sido el derecho en ese mundo y se vaya actualizando. Y yo creo que sí. Por eso creo que es interesante que nos mantengamos al tanto de las tendencias, del fundamento, del porqué. Porque sin duda, o sea, como país, yo tengo un mantra en los últimos años que nosotros no podemos seguir viendo lo que existe en el mundo para tratar de alcanzar el mundo, también ser líderes. Y para liderar, desde el punto de vista de la región, que Dominicana ahora mismo tiene una posición bastante buena por geopolítica y por situación económica, ¿no? O el tema del turismo que tú mencionabas, nuestra pujanza económica en sentido general. Yo creo que hay que aprovechar también para estar en la vanguardia y aprovechar lo que la vanguardia te da como mercado pujante, vale la redundancia. Claro, yo creo que de hecho el ámbito de las empresas tecnológicas como tal ha sido el sector de mayor crecimiento en los últimos años. O sea, los ejemplos de crecimiento, digamos, exponencial los hemos visto en empresas que han aprovechado el uso de la tecnología. Y no nos vayamos más lejos, miremos Amazon. El sistema de Amazon, una empresa de distribución de artículos, cómo ha aprovechado la tecnología a un nivel tal que se ha convertido en digamos, una colosal estructura empresarial. Y parecido ha sido al nivel dominicano, al nivel nacional. Es decir, evidentemente no tenemos los famosos unicornios, como le llaman, pero a nivel nacional tenemos un inmenso desarrollo de empresas tecnológicas y por tanto, digamos, también pujanza en ese sector. Claro, sobre todo también en el ámbito tecnológico, que vi que también se va a hablar en el seminario sobre lo relativo a la inclusión digital, fintech, de manera que va a ser un plato fuerte en cuanto a los cambios tecnológicos y cómo el derecho se ha ido adaptando. Yo los invito porque la verdad que muchas veces uno lo mira en el día a día y sigue, pero cuando uno lo ve integral se da cuenta qué tan abrumador, no abrumador puede ser una palabra muy abrumadora, valga la redundancia, pero qué tan impactante es lo amplio que la tecnología está modulando la forma en que hacemos vida y por tanto el derecho.
Eso es así. Omar, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Y amigos, ya ustedes saben, el 21 de julio, el seminario DERTEC, comuníquense con Finjus para su inscripción. Nos vemos en una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.